Hola niños y niñas, espero que se encuentren tan bien como yo. Para mí es un placer compartir nuevamente con ustedes. Hoy he estado un poquito preocupada porque ¿recuerdan el cuento Los volcanes? ¿Recuerdan ese momento donde Nachito y Mariquita le decían al duende que ellos preferían los dulces antes que las frutas y vegetales? ¿Recuerdan esa parte? Qué bueno que los recuerdan. Pues me llamó mucho la atención porque realmente los dulces no es que no podamos comerlos, sino que tenemos que hacerlo de una manera, bueno, por así decirlo, en pocas cantidades debemos ingerirlos. Pero antes, me gustaría compartir con ustedes otro cuento para que podamos conocer algunas recetas, algunos preparativos. ¿Se motivan a leer conmigo este cuento? Pues vamos, adelante. Antes de empezar a leer el cuento, quiero mostrarle la imagen principal del cuento para que ustedes puedan hacer como esa inferencia y descubrir de qué vamos a hablar. Veamos de qué es que trata esta historia. Aquí está un niño, otra persona, están sentados en algún lugar de la casa, me parece. Observen a ver si pueden ver algunos elementos de la imagen. Veo que están, vuelvo y repito, en una mesa con algunos alimentos. Veo a una persona un poco más mayor que el niño que está aquí, con un papel en la mano. Ok, vamos a ver un poquito más. Algunas preguntas. ¿De qué crees que tratará el cuento? ¿En qué lugar de la casa estaban los personajes? ¿Los recuerdas? Así es, en la cocina. Conozcamos un poco más. ¿Qué crees que quiere decir pastel para enemigos? Este será el título del cuento. Un pastel para enemigos. ¿Qué tú crees que tiene oculto ese nombre del cuento o ese título? ¿Qué nombre más extraño? Pastel para enemigos. Vamos a descubrirlo mientras leemos y disfrutamos el cuento. Los invito a leer conmigo. Es importante que conozcan quién lo escribió y quién lo ilustró. El escritor de este cuento es Derek Munson y este cuento fue ilustrado por Tara Callahan King. Leamos. Estaba haciendo un verano perfecto hasta que Jeremy Ross se mudó justo a la casa de al lado de mi mejor amigo, Stanley. Jeremy no me gustó. Organizó una fiesta y ni siquiera me invitó, pero sí invitó a mi mejor amigo Stanley. Nunca había tenido un enemigo hasta que Jeremy vino a vivir al barrio. Mi padre me dijo que cuando tenía mi edad también tuvo enemigos, pero sabía una forma para deshacerse de ellos. Mi padre sacó un trozo de papel viejo de un libro de recetas. Tarta para enemigos, dijo satisfecho. Puede que os preguntéis, ¿qué es exactamente una tarta para enemigos? Mi padre me dijo que la receta era tan secreta que ni siquiera podía contármela a mí. Le rogué, le supliqué que me contara algo, pero no hubo manera. Te diré una cosa. Tom me dijo, la tarta para enemigos es el método más rápido que se conoce para deshacerse de los enemigos. Esto me hizo pensar, ¿qué clase de ingredientes repugnantes pondría yo en la tarta para enemigos? Le llevé a mi padre lombrices y piedras, pero me la devolvió enseguida. Salí a jugar. Durante todo ese rato oía el ruido que hacía mi padre en la cocina. Después de todo, este podía ser un verano genial. Intenté imaginar el horrible olor de la tarta para enemigos,
pero me llegó un olor muy agradable, por lo que parecía venía de nuestra cocina. Estaba confundido. Entré para preguntar a mi padre qué pasaba. La tarta para enemigos no debía oler tan bien, pero mi padre era listo. Si oliera mal, tu enemigo nunca se la comería, dijo. Se notaba que había hecho esa tarta antes. El reloj del horno sonó. Mi padre se puso unas manoplas y sacó la tarta. Tenía un aspecto lo suficientemente bueno como para comérsela y empezaba a comprender. Pero aún no estaba seguro de cómo funcionaba esta tarta para enemigos. ¿Qué les hacía exactamente a los enemigos? ¿Puede que hiciera que se les cayera el pelo o que su aliento apestara? Pregunté a mi padre, pero no me fue de ayuda. Mientras la tarta se enfriaba, mi padre me informó de lo que yo tenía que hacer. Para que funcione, tienes que pasar un día con tu enemigo. Y lo que es aún peor, tienes que ser simpático con él. No es fácil, pero es la única forma de que la tarta para enemigos funcione. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, me susurró. Por supuesto que lo estaba. Todo lo que tenía que hacer era pasar un día con Jeremy y después desaparecería de mi vida. Fui en bici hasta su casa y llamé a la puerta. ¡Tac, tac! Cuando Jeremy abrió la puerta, parecía sorprendido. ¿Puedes salir a jugar?, le pregunté. Parecía confundido. Voy a preguntárselo a mi madre, dijo, y volvió con los zapatos en la mano. Montamos en bici un rato y después comimos. Después de comer, fuimos a mi casa. Era extraño, pero me estaba divirtiendo con mi enemigo. No podía contárselo a mi padre, pues había trabajado mucho para hacer la tarta. Jugamos hasta que mi padre nos llamó para la cena. Mi padre había hecho mi comida favorita. Resultó que también era la favorita de Jeremy. Quizá Jeremy no era tan malo después de todo. Empecé a pensar que tal vez debíamos olvidarnos de la tarta para enemigos. ¿Ustedes creen que debía olvidarse de la tarta para enemigos? Vamos a continuar. A ver, ¿qué hizo entonces? Papá, dije, es genial tener un nuevo amigo. Intentaba decirle que Jeremy ya no era mi enemigo, pero mi padre se limitó a sonreír y a sentir. Creo que pensó que estaba fingiendo, pero después de cenar, mi padre trajo la tarta. Sirvió 3 platos y nos pasó uno a mí y otro a Jeremy. ¡Ah!, exclamó Jeremy mirando la tarta. Me entró el pánico. No quería que Jeremy comiera la tarta para enemigos. Era mi amigo ya. ¡No te la comas!, grité. ¡Está mala! El tenedor de Jeremy se detuvo antes de llegar a su boca, me miró, me sentí aliviado. Acababa de salvarle la vida a Jeremy. Si está tan mala, ¿por qué tu padre se ha comido ya la mitad?, preguntó Jeremy. Era cierto. Mi padre se estaba comiendo la tarta para enemigos. ¡Qué buena!, masculló mi padre. Me quedé sentado viéndoles comer. A ninguno de los dos se le caía el pelo. Parecía segura, así que probé un pedacito. Estaba deliciosa. Después del postre, Jeremy me invitó a ir a su casa al día siguiente por la mañana. En cuanto a la tarta para enemigos, sigo sin saber cómo hacerla. Aún me pregunto si los enemigos realmente la odian, si se les cae el pelo o si su aliento se vuelve apestoso. Pero no sé si algún día sabré la respuesta, pues precisamente perdí a mi mejor enemigo y ahora, ¿saben qué? Son mejores amigos. Quintino y Quintina tienen algo para decirles. Escuchémosle. Hola, niños y niñas. Hemos conversado con el poseedor de la receta secreta del pastel para enemigos. Y por fin nos pasó la receta. Aquí la tienes. Vamos a descubrir
cuáles son los ingredientes y la preparación para hacer un pastel para enemigos. Vamos juntos a leerla. Pastel para enemigos. Los ingredientes: una pizca de sal al gusto, 200 gramos de mantequilla de leche de vacas contentas. Oye esto, de vacas contentas. Luego, azúcar parda al gusto de todos, 5 huevos de gallinas libres, 2 tazas de harina cultivadas con amor. ¡Con amor! ¡Qué pastel tan extraño! Una caja grande de pasas ricas, 2 tazas de frutas confitadas, 2 tazas de frutos secos, almendras, nueces y piñones, 2 tazas de jugo de naranjas de higüey y esencia de vainilla al gusto. Ahora vamos a conocer cómo es que se prepara esta receta. Batir la mantequilla con el azúcar hasta blanquear. Agregar los huevos y la esencia de vainilla. Luego, en otro recipiente, polvorear los frutos secos y las pasas. Esto servirá para que no vayan al fondo del molde. Agregar la harina a la mezcla de huevos, azúcar, mantequilla y mezclar hasta ablandar la masa con el jugo de naranja. Agregue las nueces y las frutas confitadas más la pizca de sal, el jugo de naranja hasta que ésta quede consistente. Luego, coloque esta masa en el molde correspondiente y lleve al horno a 17 grados por 1 hora aproximadamente. Puede decorarla al servir con frutos frescos o helado. Finalmente, durante toda la preparación, debe escuchar y cantar canciones que hablen de la amistad. ¡Qué pastel tan extraño este, eh! ¿Ustedes se dieron cuenta de qué astuto era el papá del niño? Muy astuto. En vez de agregarle gusanos, piedras y hacerlo con un mal olor el pastel, le agregaba muchísimos ingredientes divertidos y sobre todo que generaban amistad. Pues les cuento que la intención del papá era que los niños pudieran lograr ser amigos y así tener una mejor convivencia. Pues en vez del pastel ser un pastel para enemigos, ¿qué nombre tú le pondrías como título? Pastel para amigos, porque verdaderamente con ese pastel lo que se buscaba era que los niños puedan integrarse y ser amigos. Pues ahora me gustaría invitarlos a hacer algunos ejercicios conmigo y así poner en práctica todo lo aprendido a través del cuento. Ahora vamos a realizar unos ejercicios relacionados con el cuento que acabamos de leer. Este ejercicio trata sobre unas oraciones que tenemos que completar. Son 3 oraciones y la primera dice: mi papá me había ayudado a construir una cabaña, un bote o un huerto. ¿Cuál de las 3 opciones crees que es la correcta? Una cabaña, un bote, un huerto. Así es, una cabaña. Vamos a escribirla. Una cabaña. Si usted escribe en cursiva, puede hacerlo. Yo prefiero la script, pero si usted prefiere la cursiva, de igual manera lo puede hacer. Lo importante es que el trazo sea correcto, una dirección correcta y además de que otras personas puedan comprender lo que usted trata de escribir. ¿Y cómo esa persona va a comprender lo que usted trata de escribir? Bueno, con una letra legible, no importa el tipo de trazo que sea, cursiva o script. Continuamos. La segunda oración dice: Jeremy era el único nombre en mi lista de vecinos, amigos, enemigos. ¿Cuál será
la opción correcta? Pues, enemigos. Jeremy era el único nombre en mi lista de enemigos. Muy bien. Ahora tenemos que cotejar la opción correcta. Bien, tercera oración. Mi papá sacó un viejo libro de leyendas, fábulas o recetas. Recetas. Muy bien. Un viejo libro de recetas. No estoy colocando el punto en mis oraciones porque ya lo tengo aquí. Fíjense que en las 3 oraciones el punto está al final de la escritura y por esa razón yo no estoy colocándolo. Pero usted en casita debe colocar el punto. Y también recuerde que las oraciones inician con letra mayúscula. Bien, seguimos. Debo marcar la opción que tomé. Ahora, ¿saben ustedes a qué texto se referían Quintino y Quintina? Ese texto que nos mostraron, que ellos encontraron. Sí, a una receta. Pero, ¿sabes qué es una receta? ¿Alguna vez has preparado una receta? Piensa a ver. Vamos a ver. Y si tú sabes lo que es una receta y alguna vez has visto o has preparado una receta, ¿sabes cuál es la estructura de una receta? ¿Cuáles pasos tenemos nosotros que seguir para escribir una receta? Pues, si no sabes cuáles son esos pasos o esa estructura, yo te voy a ayudar a conocerla. Vamos, juntos podemos lograrlo, pero me gustaría que estés cerca de uno de tus familiares para que también ellos puedan aprender junto a nosotros. Seguimos.